Muy buenas tardes para el grupo. Hoy vamos a explicar sobre conceptos básicos importantes que tenemos que recordar en las clases anteriores. Es para todo el grupo que está a mi disposición. Voy a compartir la pantalla para explicar los siguientes temas a tener en cuenta. Vamos a compartir. En este caso nos encontramos nuevamente en el tablero de liches, ¿cierto? Vamos a colocar posiciones iniciales y vamos a explicar nuevamente en qué consiste, ¿cierto? Este deporte siempre nos ha explicado, bueno, pero para qué nos sirve conocer cada una de las líneas que hace los grandes maestros, cuáles son las ideas, para poder aprovechar esos errores que cometen los rivales, cómo controlar el centro, cómo cuándo bloquear en el momento. Entonces, vamos a colocar posiciones iniciales, ¿cierto? Y aquí vamos a conocer qué hacer en cada una de esas fases, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Entonces, la partida que vamos a ver hoy es una línea entre nuevamente la defensa siciliana, pero más que eso, voy a hacer una pequeña introducción, las líneas que se presentan en ajedrez, ¿no? Vamos a empezar las aperturas, que es todas aquellas que hacen con blancas y con negras se realiza la defensa, defensas, ¿no? Todo tipo de defensa. Entonces vamos a recordar rápidamente. Por ejemplo, cuando las líneas son E4, la línea principal es peón de rey. Si en caso que se quiere jugar B4, se llama el peón de dama, o en este caso, cuando se juega C4, se llama la famosa apertura inglesa, que es bastante común como una transposición, como una siciliana, ¿no? En caso de que las negras logran jugar E5. También tenemos la famosa apertura réplica con caballo F3. ¿Sí? Y esas serían como las líneas normales, ¿no? Porque prácticamente podemos también entrar a ciertas líneas o gambitos que se presentan con blancas, ¿no? Por ejemplo, si las blancas juegan E4 y las negras llegan a responder E5, entraríamos a la famosa celada o gambito, en este caso el gambito del blanco de rey. Si en caso que la negra es capturada por F4, seguir con caballo F3 y puedes ganar eh, siempre en la parte del centro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que podríamos tener con blancas. Líneas principales con negras, por ejemplo, contra E4, tenemos la defensa francesa, como por ejemplo una línea secundaria sería E6, D4 y D5, ¿cierto? La famosa defensa francesa. También tenemos la jugada C5, que también, que también lucha contra el peón de E4. La idea es después de caballo F3, D6, D4, C por D4 y caballo por D4. Normalmente en la siciliana tenemos que evitar a toda costa que no avancen el peón, ¿cierto? Las blancas lo retoman y así van a buscar cierto tipo de contrajuego en las columnas semi-abiertas, ¿cierto? También tenemos la famosa defensa india de rey, ¿no? Se juega D6, seguido de D4, G6, F4 y al fin D7, ¿no? La famosa defensa india de rey, ¿no? Acá simplemente la India evitamos a toda costa después de la jugada E5 que si se avanza el peón, simplemente no vamos a poder de retomar y las blancas y las negras no van a tener ningún tipo de problema, porque simplemente van a buscar contrajuego, ya sea en el flanco rey o en el flanco de dama, según la posición, ¿cierto? Entonces, esa es la otra línea principal que es la India de rey, aunque no es muy naturalmente contra E4, pero es posible contra esta línea. Contra D4, por ejemplo, tenemos la famosa defensa Grunfeld, después de D4, D5, gambito de dama, C4, caballo F6 y
claramente aquí las blancas seguirían con caballo C3, ¿no? Seguir con la presión, con el peón en D5, y en el gambito de dama, ¿cierto? Aquí las negras simplemente lo que podrían seguir es jugar S6 para simplemente controlar el peón de D5, tener un gambito de dama rehusado en vez de no capturar, sino mantener peones centrales. Eso es lo que podríamos tener en cuenta contra el peón de dama, ¿no? Evitar de que el blanco no logre tener una mejor acción en el centro, aunque a medianamente sigue siendo una posición igualada, ¿no? Acá se podría seguir con alfil de 5, alfil de 7, caballos de 3 y enroque corto. Y las negras no tienen ningún tipo de inconveniente, sino que también hay ideas con B6, seguido de alfil B7 y D por C4 para aprovechar la gran diagonal. Son ideas naturales contra D4. Contra C4, ¿qué podríamos tener en cuenta? Acá simplemente podríamos estar jugando en una siciliana de colores invertidos, ¿cierto? Acá tras E5, jugar caballo C3, caballo P6, D3, D5, y bueno, entraríamos a una siciliana, pero esta vez es con blanca, ¿no? Podemos hacer el plancheto y seguir con el desarrollo habitual. O simplemente, en este caso, tras C4, seguir con calle P6, D6, y también podemos jugar una especie de India, ¿no? Para estos casos. Entonces, como vemos para el grupo, estas serían las líneas normales o básicas principales que podríamos ir revisando en el material de entrenamiento. Para este caso, vamos a tener en cuenta sobre esta partida entre dos grandes maestros, y que cada vez que vamos a ir avanzando en la partida, ir analizando cada una de esas fases que se van a presentar. Entonces es importante para el grupo tener en cuenta ver este material de apoyo para su respectiva, ya sea en las líneas, en su repertorio, ¿no? Si vamos a jugar con C5, entonces ya sabemos qué ideas podemos realizar, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con la línea de, bueno, la partida entre Anatoly Karpov con blancas, con piezas blancas, contra Levin Polugoski con piezas negras. Estos son dos grandes maestros que fue jugado en el encuentro de candidatos en los cuartos de final en Moscú en 1974. ¿Listo? Acá Anatoly juega, responde E5, seguido después de C5, defensa siciliana, ¿no? Normalmente la línea principal tras caballo de F3, D6. Bueno, acá ya las negras se están preparando para realizar un dragón acelerado, posiblemente, o buscar una Nayo cuando sea, que es otra posibilidad, ¿no? Tras la jugada de 6 por parte de las negras, el blanco reacciona en 4 y nos encontramos en simplemente una línea, así, una línea simplemente en una siciliana abierta, ¿no? Tras D4, las negras deciden jugar C por D4, caballo por D4 y ahora caballo de 6. Acá lo que está haciendo las negras es atacar el peón de E4, y ahora las blancas lo defienden con caballo 3. Estábamos comentando en esta línea que las blancas, digo, las negras podrían buscar una reacción con E5, no habría ningún tipo de problemas. Pero acá el gran maestro Leve decide jugar A6 para evitar, ¿cierto? Pues el tipo de salto de caballo o alfil en la casilla B5. También, como habíamos dicho, hay la posibilidad de jugar E5 en la posición, ya que después del caballo de 5, seguir la presión sobre el punto de 6, las negras podrían seguir con A6, amenazando al caballo de 5, el caballo se tiene que devolver, tras A3 y jugar B5, y bueno, podríamos entrar en esa línea, ningún tipo de problemas, y tras caballo de 5,
buscar algún tipo de intercambios. Acá sí tenemos que tener bastante cuidado cuando vamos a retomar el peón de E4, ¿no? Porque tras caballo por E4 hay temas con blancas que hay que tener en cuenta, que es dama F3. Recordamos que el peón de E5, E4 es un peón envenenado, ¿no? Si por ejemplo caballo por vendría dama F3, si las minas regresan, vendría caballo por F6 jaque y se pierde la torre de A8. Y si en este caso, tras dama F3, se juega F5, entonces las blancas podrían seguir jugando con la presión, con la simple jugada alfil D3, ¿no? Cuando el caballo se retire, de nuevo el mismo concepto táctico, perder la torre, y si no captura, si no juega, por ejemplo, a D7, pues para evitar esos temas, entonces vendría alfil D4, F por E4, y ahora, bueno, acá las blancas podrían seguir simplemente con dama por para poder defender al caballo, ¿no? Y luego seguir con el desarrollo. Pero bueno, acá también podríamos jugar dama H5 jaque, si se juega G6, entonces viene simplemente dama H3. Pero como digo, el único problema en la posición es que el caballo está débil, está suelto, entonces por eso la mejor sería dama por E4, ¿listo? Para estos casos. Entonces, igualmente no tendría ningún problema, ¿no? Porque acá las blancas también, en vez de jugar caballo de 5 directa, podríamos tratar de retirar el caballo también. Y si avanza B4 directamente, se puede jugar ahora sí caballo de 5, y si caballo por E4, vendría caballo por E4 y sería un intercambio de peones, ¿sí? Para ese caso. Pero bueno, eso es lo que podría haber pasado. Pues A6 por parte de Levin, las Anatoly Karpov juega alfil E2. La idea simplemente es controlar la casilla G4, prepararse para enrocarse corto si es necesario, o es una jugada preparatoria para buscar amenazas de ataque por el flanco del rey. ¿Qué hace en este caso las negras? Las negras responden E5 para expulsar el caballo en D4 y poder ganar espacio. Tras E5, Anatoly responde caballo D3, retira de la amenaza del peón, y ahora las blancas y las negras responden alfil E5. Las negras se preparan para enrocarse corto y a la vez, pues, seguir terminando su desarrollo. Recordamos que en este momento, después de la jugada enroque corto por parte del blanco para asegurar el rey, viene alfil E6. Las negras se instalan y preparan para buscar alguna reacción con D5. Pero aquí las blancas lo van a tratar de evitar a toda costa con la jugada F4. Entonces F4 lo evita, ¿por qué? Porque tras la jugada de 5 de las negras, las blancas pueden retomar el peón de 5, amenazar el caballo de F6 y buscar la actividad para su torre, ¿sí? Lo que habíamos comentado siempre era de Bobby Fischer, ¿no? Bobby Fischer siempre ha jugado F4 con blancas o con negras F5, porque esta idea es importante para activar la torre cuanto antes para buscar algún tipo de reacción sobre esa columna, ¿sí? Y tras F4, las negras responden dama C7 para simplemente poder defender indirectamente el D5 y de pronto, tras enroque corto y torre de 8, tratar de buscar una reacción con D5 cuando sea necesario, ¿no? Tras dama C7, las blancas responden A4 para evitar el esparcimiento o espacio por el flanco de dama por parte de las negras, ¿no? Ya tratar de evitar de que no avance de 5 y las blancas traten también de restringir cualquier tipo de liberación por parte de las negras, ¿no? Tras A4, las negras responden caballo de a D7. De nuevo, es una jugada de maniobra que realizan las negras simplemente para buscar controles como la casilla de 6, la casilla de 5, defender la casilla de 5 cuando sea posible, y es una buena jugada en desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá podríamos decir, sí, acá podríamos haber jugado caballo C6, pero no sería lo mismo, porque simplemente la idea
tras caballo C6 ya no hay mucha actividad o presión por la columna C. Entonces, por ese motivo, también deciden jugar caballo de a D7. Tras rey H1 por parte de blanco, blancas hacen este movimiento. Entonces, para el grupo es importante tener en cuenta evitar cualquier tipo de amenazas por la diagonal, ¿no? Y tratar de no preocuparse demasiado para que el rival no gane algún tiempo por esta diagonal, ¿no? Tras rey H1, las negras responden 0 raya 0, un trozo corto, y ahora el blanco juega alfil 3. Bueno, acá simplemente las blancas siguen con el desarrollo habitual, controlando la parte central y, bueno, ubicando mejor sus piezas, ¿no? Que esa es la idea. Y ya hemos terminado la fase de la apertura. Como vemos acá, son los primeros 10 movimientos y la idea principal para el grupo, recordar, es tratar de sacar todas las piezas posibles, dar al centro, como se presentó en este ejemplo. Va a haber amenazas, sí, va a haber amenazas, va a haber a veces retrocesos de las piezas, pero simplemente siempre hay que tener en cuenta el desarrollo de cada una de las piezas, no solamente jugar con solamente una para no llegar a perder tiempo, sino también sacar las demás y buscar por ese control central. Y así poco a poco ir ganándole pequeñas ventajas al rival para conseguir la victoria, ¿no? Que ese es el objetivo principal, ¿no? Tras alfil 3, las negras responden E por F4, captura el peón de F4 con la idea de darle una casilla para el caballo en D7 y tener una pieza centralizada. Entonces, tras E por F4, las blancas deciden jugar torre por F4. Bueno, uno dirá, ¿por qué no se juega alfil por F4? Que también está buscando la presión sobre D6. Como habíamos comentado, pues las negras igualmente hubieran jugado caballo D5 y evitan el problema sobre la presión sobre D6. Entonces, deciden mejor, en vez de poder desviar el alfil, de que el alfil está buscando una mejor acción por la diagonal y seguir con la actividad, ¿no? Mientras que la torre, que pues simplemente está buscando la actividad, también es una buena casilla para la torre, ¿no? Porque va a seguir con la presión sobre la casilla F6. Tras torre por F4, las negras responden caballo 5, simplemente con la idea de buscar casillas como C4 o simplemente centralizar el caballo para buscar un tema de control central y bloquear claramente también el peón de E4. Tras caballo 5, las blancas responden A5. La idea de Anatólica Core es simplemente fijar los peones en el flanco de dama, ¿cierto? Fijarlos, ya que las negras, en caso ya no pueden realizar la jugada de 5. Si en ese caso lo hacen, por ejemplo, en la partida, en vez de A5, juegan caballo de F a D7 para seguir tratando de mejorar los alfiles. Si se juega B5, simplemente lo que va a obtener las negras que van a perder un peón, porque recordamos para el grupo, recordamos que cuando un peón está en la quinta fila y se juega dos casillas, en ese momento se presenta la captura al paso, ¿no? Tras A por D6, las blancas ganarían material, iniciativa y con una clara ventaja, ¿cierto? Entonces, en ese caso nos damos cuenta que B5 no es posible, por eso acá el maestro Levens decide maniobrar con el caballo, ¿no? Caballo B a D7, ahora el blanco simplemente tras caballo de B a D7 responde, caballo de F D7 responde torre F1, ¿no? La blanca retoma la torre para la idea de seguir conectando las dos torres, ¿sí? Las negras, en su caso, juegan alfil F6. Va a decir, bueno, pero ¿por qué no se jugó, en ese caso, alfil por B3 para poderle destruir la estructura de peones a la blanca? Para comentarle al grupo es importante tener la pareja de alfiles y más cuando tenemos una posición semi abierta, ¿sí? Porque hay momentos donde hay más actividad la pareja de alfiles que la pareja de caballos. Entonces vemos, por ejemplo, si las negras capturan alfil por B3, seguido de C por B3, sí, las blancas va a tener peones doblados, y bueno, tiene debilidades, ¿no? Y la casilla de 3 queda disponible para el caballo de E5. Pero a cambio, las blancas no solamente tienen la pareja de alfiles,
sino que pueden aprovechar esas debilidades, ¿no? Y tras la captura también el peón de B3 está simplemente restringiendo la jugada caballo C4, por lo tanto, los negras no tenía un contrajuego tan claro en esta posición, ¿cierto? Entonces, en ese momento, el blanco quedaría ligeramente mejor, ¿no? Tras alfil F6 que se jugó en la partida, eh, Anatoly Karpov decide jugar una jugada excelente en la posición y es el control del centro. Entonces, cuando estamos entrando en el medio juego, es importante traer las piezas de forma central para poder ganar espacio o seguir presionando al rival. Y juega caballo de 5 amenazando la dama de C7 y el alfil de F6. Tras caballo de 5, las negras no tuvieron otra opción que entregar la pareja de alfiles, ya que tras el por D5 se quita la presión, pero tras dama, por ejemplo, tras dama C6, hay golpes que molestan mucho a las negras, ¿no? Por ejemplo, las blancas podrían seguir con torre por F6, un tema táctico que podríamos tener en cuenta, que si en vez de caballo por, pues estaría ganando la dama, ¿no? Increíblemente, caballo 7 se gana la dama de inmediato, ¿no? Entonces, lo que podría de pronto hacer las negras es seguir con alfil por D5, pero tras la captura, las blancas juegan por F5 y cuando la dama se repite, las blancas se acaban de ganar una pieza de más. Tras todos los intercambios quedan con ventaja decisiva, ¿no? Entonces, acá nos damos cuenta que hay varios golpes tácticos. Por lo tanto, las negras no le quedan otra forma que jugar alfil por D5. Tras alfil por D5, las blancas recapturan con dama por D5 una jugada interesante por parte de Anatoly Karpov. La idea es que tras dama por C2, que se jugó en la posición, Davis decide capturar el peón de C2 a cambio de, después de jugar caballo de 4, ¿no? Amenazando la dama de C2 y defendiendo el alfil de 2, obteniendo simplemente actividad y desarrollo en el centro. ¿Sí? Tras dama por C2 y caballo de 4, Levens responde dama por D2, ¿no? Decide retomar el peón y seguir con la presión. Pero tras las dos capturas de los dos peones, las blancas lo que consiguen es que después de torre a D1 consigue activar también la torre, ¿no? Ahora las negras, a pesar de que tiene dos peones de más, las negras responden dama C3, ¿no? Para seguir con la presión, amenazando el alfil de E3 y bueno, mantenerse los dos peones. Pero como hemos dicho, ¿no? Lo importante de tener la actividad y esa iniciativa de blanco es lo que hace la diferencia, ¿no? Juega caballo F5 por parte de las blancas. La idea es seguir con la presión de la debilidad del punto de 6 y defender el alfil de E3. ¿Sí? Tras dama C2 por parte del negro, vemos que las negras se retiran y tratan de amenazar el alfil de E2. Pero de nuevo, Anatoly Karpov decide jugar torre B a E1 porque sabe que los alfiles están en su mejor ubicación y no quiere tratar de que el alfil se regrese. ¿Por qué? Porque si en el caso de que jugara alfil de 1 se va a perder la torre. Están haciendo una especie de propia cortina contra la torre blanca, ¿no? Y alfil de 3 no es posible porque el caballo está controlando esa casilla. Entonces, por ende, no le queda otra forma blanco que defenderlo con la torre, pero es la mejor jugada defensiva, ¿no? Y tras caballo C5 por parte de las negras para seguir con la presión sobre el peón de E4, las blancas responden caballo por D6, simplemente recuperan material, ¿cierto? Y defienden el peón de D5, pero a la vez amenazan en capturar el caballo de C5. Por lo tanto, en Links juega caballo D3, ¿no? Amenazando la torre de E1 y bueno, buscar otras amenazas posibles. Si la torre se llega a mover, se puede recapturar el alfil. Entonces, acá tras caballo D3 por parte de las negras, las blancas responden alfil por D3, que no queda otra forma que entregar la pareja de alfiles, pero tras caballo por D3, por parte nuevamente de las negras, el blanco es llevar torre de 1, ¿no?
intenta amenazar el caballo de D3 porque solamente está defendido por la dama, por lo tanto se juega caballo por D4 amenazando la dama blanca. De nuevo, acá Jeans le entrega nuevamente a Anatoly Karpov los 2 peones ganados a cambio de actividad. Y eso puede suceder en una partida real, ¿no? Tras caballo de 4, las blancas deciden jugar dama por D7, ya recupera su segundo peón, pero ahora las negras buscan torre a B8, ¿no? Se activa la torre, defiende indirectamente el caballo de D4 y bueno, siguen amenazando la dama blanca. Acá Anatoly responde dama 7, se retira de la amenaza de la torre y ahora viene dama C6, ¿no? Bueno, acá las negras intentan buscar alguna debilidad posicional de blanco, ¿no? Y tratar de presionar el peón aislado de E4, ¿no? Esa es la única explicación tras dama C6. Tras esto, Anatoly Karpov decide jugar alfil F4 para mantener defendido el caballo de D6 que está emergiendo bastante presión en el territorio rival, ¿no? Tras alfil F4, las negras deciden jugar torre A8 para amenazar la dama de A7 y ahora dama F2 se retira de la amenaza de la torre y se vincula a presión sobre el punto de suficiente indirectamente, ¿no? También otra idea de la dama es para poder maniobrar, ya sea por G3 o por H3, ¿no? Y buscar algún tipo de presión en el bloque corto de las negras. Las damas T2, las negras responden torre A D8 para seguir con la presión. Pero ahora el blanco sigue con el plan, ¿no? Y juega dama G3 para mantener defendido indirectamente el caballo de D6 y seguir con la presión sobre el peón de G7. Tras dama G3, las negras responden dama C3. Ofrece intercambio de damas. Y para comentar al grupo, es importante tener en cuenta que si tenemos una mejor posición de nuestras piezas, es evitar los cambios, ¿no? Y eso es lo que hace Anatoly Karpov en esta partida. Juega torre F3 para evitar el cambio de damas y seguir con las amenazas sobre el enroque corto. Tras torre F3 por parte de Anatoly Karpov, Jeans juega dama C2, ¿no? Se retira de la dama amenazando a la torre de 1 y amenazando el tema del mate, ¿no? Pero, como habíamos pensado, Anatoly sigue con el plano, juega torre de F1 para poder doblar las torres en la columna F y seguir con la presión. Y ahora las negras responden al fin de 4. Bueno, acá se quitan de la presión o de la amenaza sobre el punto F6, pero eso es lo que quería Anatoly Karpov. Después del alfil de 4, las blancas responden alfil H6, seguir con la presión sobre el punto G7, y ahora las negras responden el caballo G6 para poder traer el caballo a la defensa, pero ya es demasiadamente tarde, ¿no? Porque después de caballo F5 de blanco para seguir con la presión sobre G7, las negras responden dama B2, ¿no? Decide evitar a toda costa que blanco no entre sobre G7 porque entonces sería completamente perdido, ¿no? Es decir, que el blanco todavía no puede amenazar la dama rápidamente y bueno, se mantiene la defensa, ¿no? Pero lo que no toma en cuenta Lins en esta posición es que Anatoly juega alfil C1, ¿no? Primero amenaza a la dama negra para poder desviarla en una posición no la mejor, ¿no? La mejor ubicación, pero acá intenta jugar dama B5 por parte del negro y ahora Anatoly juega caballo a que se desate. Acá las blancas acaban de ganar calidad en la posición por el concepto de la pinada fija, ¿no? Porque pues, no puede retomar porque está bajo la dama, ¿no? Directamente por la dama. Entonces, tras caballo H6 jaque, juega rey H8 única, y ahora caballo por F7 jaque, amenaza doble, ¿no? No le queda otra forma a las negras que retomar con torre, ya que después de rey G8 vendría caballo por D8, y si torre por D8, pues simplemente las blancas se quedarían con calidad de más, ¿no? Hasta hay temas con damas C7, ¿no? Bastante molesto, ¿no? Entonces, esto es lo que podría haber pasado, entonces por eso, por eso se entrega la calidad igualmente, torre por F7, y tras torre por F7,
nuevamente de las blancas para tratar de buscar la presión sobre G7. Las negras juegan alfil F6 haciéndole una cortina a la torre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si las blancas juegan torre por F6, tendría G por F6 y las negras se acaban salvando de las amenazas, ¿no? Pero, obviamente, Chirov, Anatoly Karpov decide simplemente seguir con la presión y juega tras alfil F6, dama F2, ¿no? ¿Cuál es la idea? Simplemente después de que se jugaba rey G8 en la partida, nos damos cuenta que si las negras hacen otro movimiento diferente, como por ejemplo dama C4, entonces vendría torre por F6, sacrifica momentáneamente el alfil, que por F6 y dama por F6 jaque, ¿no? Tras rey G8 y alfil H6, las negras están completamente perdidas, porque hay temas de mate sobre F8 y sobre G7. Y no hay forma de cómo evitar las dos al mismo tiempo, ¿no? Por eso acá las negras tendrían que, no, o sea, se tendría que entregar la dama para evitar el mate, ¿no? Entonces, en este caso nos damos cuenta que no le queda otra forma que jugar rey G8, pero igualmente se pierde, el blanco igualmente entrega salida a la calidad a las negras, que la torre por F6, seguido de G por F6, dama por F6, y bueno, ya tenemos un final definitivo, ¿no? Ya las blancas tienen dos peones de ganancia y mejor posición que la negra, ¿no? Las negras están completamente perdidas y no hay forma de cómo evitarlo, ¿no? Hasta también hay ideas con videos para buscar temas de mate. Entonces acá Jeans decide abandonar porque está completamente perdido en la posición. ¿Listo? Entonces, eso sería todo para el grupo. Espero que hayan tenido en cuenta los conceptos que hay que tener en cuenta las fases, ¿no? Porque recordamos que después del medio juego, cuando se capturó en este momento caballo por torre por, ya entraríamos a la fase final del juego, donde aquí las blancas y Anatoly Karpov logra tener una ventaja clara en la posición y la termina convirtiéndola en una ventaja decisiva, ¿no? Las torres por ya no hay nada que hacer porque el rey está completamente expuesto, ¿no? Eso sería todo para el grupo y nos estamos viendo en la siguiente entrenamiento. Importante recordar, importante qué hacer en cada de esas fases, ¿no? Entonces, fase desde la apertura, dar al centro, enrocarse cuando sea necesario y eh, el desarrollar todas las piezas posibles, ¿no? Dar al centro, ¿no? Y en el medio juego, abrir rupturas, buscar amenazas, piñadas, presionar a nuestro rival, ¿cierto? Ya sea por columnas, filas o diagonales. Y en el final, ¿qué podríamos tener en cuenta? En el final, podemos buscar combinaciones, ¿no? Como se presentó en este caso, las blancas entregaron material a cambio de la actividad. Hay que siempre buscar actividad, ya sea en la apertura, en el juego final. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la sesión y nos estamos viendo otra sesión posible de forma virtual. Recordamos que esto es un pequeño repaso de las líneas que podríamos ir viendo durante las clases, ¿no? Y no es más, les agradezco mucho por su atención y nos estamos viendo en la siguiente sesión.